Llegué a decir, como quizás todos los niños en algún momento sale a la imaginación el deseo de tener un poder. Yo me decía en aquel tiempo qué padre sería tener un poder. Me convertí a Cristo a los 15 años, a los 11, 12 años me vi involucrado en cosas difíciles, de asuntos de vicios y de problemas. A los 15 años, gracias a la intercesión de mi mamá, Dios toma mi corazón y a los 15, 16 años le entrego mi vida a Jesucristo. Y en las primeras reuniones que empecé a asistir a la iglesia, de hecho fui el segundo joven. Ya había una jovencita en la iglesia. Yo fui el segundo joven de comunidad Monclova Frontera, de allá del norte de Coahuila, de donde yo soy. Fui el segundo joven. La iglesia empezaba en aquellos tiempos, tenía unos 40, 50 gentes. Hoy es una iglesia de más de 1000 personas. Y estábamos en ese tiempo. Y yo escuché un mensaje del pastor diciendo, Hechos capítulo 1, verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y me serás testigo en Judea, en Samaria, dice la Biblia, y hasta lo último de la tierra. Cuando yo escuché ese mensaje dije, yo quiero ese poder. Cuando más niño, era un adolescente de 15 años cuando yo recibí ese mensaje, pero cuando era niño yo quería un poder y Dios me mostraba su poder. Y empecé a entender qué significa el poder del Espíritu Santo en nosotros, y es el poder de la intercesión. Cada uno de nosotros tenemos el poder de la oración. Es tan importante que la iglesia aprenda a orar. Es tan importante que la iglesia sepa orar, que sepa buscar la presencia de Dios a través de la oración. La oración es sencillo, es el oxígeno de un astronauta, o es el agua de un pez. La oración es la vida de un cristiano. Si eres un cristiano que no tienes una vida de oración y de intercesión, es como estar en la luna sin oxígeno, o como estar debajo del agua sin un tanque de oxígeno. ¿Qué tan difícil entonces es un astronauta sin oxígeno? Es la muerte. Si nosotros como cristianos no tenemos la capacidad del poder que Dios nos concede a través de la fe, de ser gente de oración, vamos a estar como pececitos fuera del agua. Y hay mucha gente cristiana que está como pececito fuera del agua, desesperado, triste, molesto, enojado, desfalleciendo. No sé, ¿cómo te imaginas un pececito fuera del agua? Qué duro es para un cristiano estar así. Y por eso Dios quiere que nosotros aprendamos que tenemos este poder. Y la semana pasada hablábamos acerca del ministerio del octavo día. ¿Alguien se acuerda de esto? Por favor, vea los programas en YouTube, están todos grabados ahí para que escuches y te puedas conectar con lo que estamos predicando. Y hablamos del ministerio del octavo día y nos quedamos en lo que vivió nuestro Señor Jesús. Vamos a poner en pantalla el resumen de la semana pasada. Así rápidamente, resumen. El Señor Jesucristo murió en el sexto día. Murió en día viernes. Recuerda, ya estamos en épocas de Semana Santa, para que por favor sepa usted historia. El Señor Jesús murió en un viernes. ¿Por qué estamos tan seguros que fue en un viernes? Porque la Biblia dice que se necesitaba pronto bajar a Jesús, porque al día siguiente era el día de reposo. Y el día de reposo en Israel es el sábado. El día de descanso era el día de las fiestas, era el día de la Pascua. Y tenía que estar el pueblo preparado, y no era posible que hubiera gente en la cruz muriendo o que estuviera muerta. De hecho, la historia muestra que uno de los castigos más difíciles y más crueles era el de la cruz, porque era una muerte demasiado lenta. De hecho, había gente que permanecía en la cruz durante toda la noche. Era tan importante para el pueblo judío que todo lo de las fiestas al día siguiente, sábado, estuviera todo preparado, y no era bueno que hubiera gente muriendo en una cruz, y aceleraban la muerte
de los condenados. Ese día viernes tenían que morir rápidamente todos los condenados, porque tenía que estar libre para el día siguiente para festejar las fiestas de la Pascua, que era en el día de reposo, día sábado. Total, tenían que quebrarle las piernas a Jesús, clavarle una espada en su costado para poder cerciorarse rápidamente de su muerte. La Biblia dice que Jesús no sufrió quebradura de huesos. Solamente el soldado fue a cerciorarse si Jesús ya había muerto clavando una espada en su costado. Y la Biblia dice que agua y sangre salió de su costado, comprobando que Jesús había muerto. Jesús murió el sexto día, pero el séptimo día, que es el día de reposo, día 7, dice la palabra que fue sepultado. Pero en el octavo día, día domingo, resucitó, cumpliéndose así que Jesús al morir estaría 3 días en la tumba, viernes, sábado y el domingo resucitaría. Se cumplió lo que la Biblia, lo que la profecía decía, que Jesús tendría que estar 3 días en la muerte para después resucitar. Entonces, punto número 1, Jesús tuvo que experimentar la muerte. También Jesús experimentó el sepulcro, pero también experimentó la resurrección. Así es que voy a hablarte de esto muy rápidamente. Jesús experimentó la muerte. Dios entonces nos está hablando a nosotros y nos dice, quiero que entiendan esa parte, porque de la misma copa que yo bebí, ustedes beberán. Del mismo pan que yo comí, ustedes comerán. Está diciendo, los mismos padecimientos que yo viví, ustedes también tendrían que padecer. ¿De qué muerte está hablando aquí? No está hablando de la misma muerte que experimentó Jesús. Está hablando de una muerte espiritual. ¿De qué tenemos que morir los que somos hijos de Dios para poder ser mejores embajadores de la reconciliación? Recuerda, embajador de la reconciliación es aquel que ora e intercede por alguien que está sufriendo y lo reconcilia con Cristo. ¿Está aquí? ¿Sí? Por eso el domingo 31, el día de resurrección, va a ser un domingo especial de evangelismo, donde vamos a orar y a traer personas para que puedan conocer el amor de Jesús. Entonces, Jesús tuvo que experimentar la muerte. Nosotros también. ¿Cuáles son las cosas que deben morir en nosotros? Número 1, la muerte al yo. Esto es lo primero que debemos aprender a experimentar en el día 6, que es el día que Jesús murió. El día 6 es el día, o espiritualmente significa los problemas de pecado o los deseos de la carne, o vivir como vive el mundo. A eso tenemos que morir, y una de estas áreas es la muerte al yo. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y mire lo que dice la Biblia, ya no vivo yo. ¿Qué es yo? En griego, ego. La palabra yo en griego significa ego. Si traducimos, entonces decimos, ya no vivo yo. Dice, ya no vive mi ego, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, día 6, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, día 7, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra yo viene del griego ego, y el ego debe de morir. Vamos a descubrir algo interesante, póngame atención. Mire ¿cuáles son las palabras de dónde proviene esta palabra ego? Viene egoísmo, egolatría, egocentrismo, egotismo, y hay muchas más variables que vienen de la palabra ego. Veamos algo interesante aquí y común. Póngame mucha atención. Egoísmo significa ambición. ¿Ambición de quién? ¿De alguien? ¿O ambición propia? Propia, porque está hablando de egoísmo. El egoísmo es mío, es una ambición mía. Pero ¿qué es egotismo? Egolatría, la segunda.
Egolatría es vanidad. ¿Vanidad de quién? ¿De alguien o de mí mismo? De mí mismo. Hay otra palabra que se llama egocentrismo, que significa centrarse en uno mismo. Y fíjese lo que significa egotismo. Egotismo significa sentimiento exagerado de la propia personalidad. Egotismo, sentimiento exagerado de la propia personalidad. Quiere decir que todas estas variables tienen que ver con uno mismo. Diga conmigo, uno mismo. Yo necesito morir al ego. El ego. Nosotros hacemos mucho hincapié y nos damos, es más, no tenemos problemas para identificar al hombre malo de nuestra vida. El hombre malo de nuestra vida se llama pecado. No es nada difícil identificar que matar, robar, chismear, lastimar, todos los pecados que existen. No es malo, no está tan difícil identificarlos, porque son el hombre malo. Y todos nosotros no podemos hacernos para atrás cuando alguien te juzga, cuando alguien te dice que tú estás haciendo algo malo. Aunque vaya a juicio, tú sabes que eso fue malo. Que te defiendas es otra cosa, pero tú y yo sabemos en nuestro interior que es algo malo. El problema que tenemos no es con el hombre malo. El problema que tiene el ser humano es con el hombre bueno. Y el hombre bueno no se llama pecado, se llama ego. El ego es el que dice: pobrecito de mí, es que nadie me entiende, es que nadie me escucha, es que nadie me comprende, es que no saben lo que yo estoy viviendo. ¿Identifica al hombre bueno? El hombre bueno es el yo. Las personas que traen el yo-yo en la mano son las personas: es que yo hice esto y me lo merezco, es que yo por eso hice esto y creo que necesito una retribución de esto, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. El yo tiene que morir. No puedo ser una persona que entienda que he muerto al pecado, pero no he muerto al yo. ¿Cuántos han sufrido una injusticia en su vida? Levante su mano. ¿Cuántos se han sentido afectados u ofendidos por alguien o por algo? ¿Y eso qué es lo que lastima? Lastima mi ego, mi vanidad, mi ambición, mi deseo exagerado por mi personalidad. El estar siempre centrado en mí mismo, en que no pueda salir de mi propio círculo. Necesito morir al yo. Primera de Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Usted y yo debemos pedirle a Dios: Dios, quita toda vanidad de mi vida. Quita, Señor, todo centralismo en mí mismo. Siempre estoy pensando en qué es lo que pueden hacer por mí y nunca qué puedo hacer por los demás. Esto es algo que tiene que morir. Si Jesús pasó el día 6 en la tumba, si Jesús murió el día 6, que significa día de los deseos de la carne, quiere decir que nosotros debemos morir a nuestro pecado, pero también debemos morir a nuestro ego. Mi hermano, le aconsejo que por favor tome y empiece a tomar una disciplina en su vida. Que todo lo que usted viva, que todo lo que a usted le hagan, que todo lo que usted sufra, la Biblia dice: no te lo hacen a ti, se lo hacen al Señor. Así es que las personas debemos estar con paz en nuestro interior, en nuestro corazón, sabiendo que nada ni nadie puede afectarnos, porque el yo, el hombre bueno, el que se compadece de sí mismo, está muerto. Es necesario morir al ego, pero hay otra segunda parte que necesita morir. Necesita morir el ego, pero también necesita morir el viejo hombre.
Romanos capítulo 6, verso 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sexto día, muerte, sepultura, día 7, y resucitar a una vida nueva, día 8. Ponga atención en esto. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, al ego y al pecado. Hemos muerto en Cristo. La Biblia dice que todo el que ha aceptado a Jesús en su corazón está con Cristo juntamente crucificado. Una ocasión, un esposo golpeó a su esposa, siendo cristianos de muchos años, y el pastor fue y enfrentó al hombre y le dijo: ¿qué tienes? ¿Cómo se te ocurre golpear a tu esposa? ¿Qué no sabes que la Biblia dice que con Cristo estamos crucificados? Y el hombre le respondió: sí, pastor, pero me desclavé, dice. Hay gente que se desclava. ¿Sí sabía eso? Hay cristianos que nada más aguantan hasta cierto punto, pero cuando no aguantan más, se desclavan, y no están dispuestos a sufrir el agravio. Pero sí predicamos: pon la derecha y también por la izquierda. ¿Cómo va? Pon la mejilla derecha y también la otra, ¿verdad? Y camina 1 milla más. Si te hacen caminar, camina 2 millas más. Ahí estamos predicando eso. Pero cuando estamos en lo difícil, nos desclavamos. La Biblia dice que tú y yo necesitamos morir a nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre ya no puede resucitar. El viejo hombre, que es el hombre de pecado, que es el ego, ya no debe de estar en el corazón de los hijos de Dios. ¿Alguien está conmigo? Eso debe morir en la cruz. El Señor Jesús, cuando llegó a la tierra, se encontró al pueblo de Dios. Mire esto, cómo los encontró. Los encontró guardando el día 7, pero de una forma muy religiosa, pero viviendo el resto de sus días como el día 6, en los deseos de la carne. Así como usted comprenderá, hay mucha gente que los domingos vienen a alabar al Señor, pero de lunes a sábado les salen sapos y culebras, dicen cosas que no deben decir, actúan de una manera que no deben de actuar, pero el domingo ahí estamos levantando nuestras manos al Señor. Ese es el problema que Jesús enfrentó cuando vino a la tierra, el problema de la religiosidad. El querer vivir el día sábado, el día de reposo, como super cristianos, pero los 6 días restantes vivirlos como lo vive o lo vivía el viejo hombre. ¿Cuándo se debe de vivir sin el viejo hombre? ¿En qué días debe un cristiano vivir lejos del viejo hombre y lejos del pecado? ¿En qué día? ¿Alguien me puede decir? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ajá. Todos los días del año. ¿Que la regamos? Sí, pues si no somos de palo. Sí, también a veces se nos van las cabras, ¿verdad? Pero no es común. No es común. Las personas que vienen a la iglesia y se convierten a Cristo, de 6 días que pecaban, 1 día estaban bien. Pero después de tener una vida cristiana, resulta que ahora son 3 días que pecaban y ya 4 días están bien. Pero si siguen caminando en las cosas del Señor, 1 día van a pecar en la semana, pero 6 días van a estar bien.
Y si siguen continuando y cultivando una buena vida cristiana, una caída de casa, van a cometer un error, pero ya no va a ser lo común. ¿Está conmigo? Cuando lo común antes, cuando vivíamos con el viejo hombre, era estar como buen jardinero regándola todos los días. Ahora, ¿qué representa el viejo hombre? A ver, atrás, ¿qué decía, mija? El viejo hombre representa el gusto, el deseo y hasta la adicción de hacer lo malo. No puede haber cristianos con adicción de hacer lo malo, porque una adicción es hacerlo de manera constante. Estamos creyendo que debemos morir a nuestro viejo hombre. Ojo, Jesús murió y Dios nos llama a morir al yo y a nuestro viejo hombre. ¿Hasta aquí alguien me sigue? ¿Sí? Ok. Ahora, Jesús no solamente murió, sino que fue sepultado. Y vamos a ver este punto. Entonces quiere decir que en el séptimo día no solo morimos, sino también somos sepultados. ¿Qué significa sepultura? Significa esperar en Dios. Quiero que te lleves este mensaje. ¿Qué significa que Jesús fue sepultado? ¿Qué significa sepultura? ¿Qué significa que nosotros también participemos no solo de la muerte, sino de la sepultura? Significa esperar en sus promesas. ¿Por qué es importante que un embajador de la reconciliación entienda el proceso de la sepultura? Porque debe de ser una persona con carácter y con una conducta en su vida de fe y paciencia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se adquieren las promesas? ¿A través de qué? De la fe y de la paciencia. Hay personas que oran así: Señor, dame fe, pero ya, por favor. ¿Eso es tener paciencia? No. ¿Conoce usted algún cristiano impaciente? No levante su mano. A un cristiano que se desespera. Pero ¿por qué no pasó esto? Pero ¿cuándo? Ay, Señor, ¿y hasta cuándo, Señor? Pero mira, pero ¿por qué me pasó? Se descompuso una lavadora. ¿Pero por qué se me descompuso una lavadora? Y no hay cosa peor que una mujer le pueda pasar: que la lavadora se descomponga o la muchacha que ayuda renuncie. Es trauma total y es tragedia mundial. ¿Por qué? Porque ese es un problema de impaciencia. Los cristianos no debemos ser impacientes. Pastor, pero es que me van a embargar. No te apures. ¿Quién me dijo? El Señor que tenemos es el Señor de las 11:59. Un minuto antes y el Señor responde. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién ha tenido esa experiencia? Pero parece que ya valió. Y de repente Dios se mete. Dios nunca llega tarde. Dios, aunque sigue en su burrito, Él nunca llega tarde. Los desesperados somos nosotros. El sepulcro es saber esperar en Él. Un embajador de Cristo que no tiene el carácter ni la conducta de saber esperar no es un buen embajador. Pastores, que llevo años orando por mis hijos. Te vas a sorprender de lo que te voy a decir en un momento más. Este es el impacto que produce estar en el séptimo día, sepultado, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Y el mejor ejemplo es Jesús. Vamos a ir al Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16. Vamos a estar viendo la Reina Valera 60, si se puede. Vamos a ver si coincidimos. Salmo capítulo 16. Vamos a ver el verso 7, el 8, el 9 y el 11. Mire esta profecía: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches
me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne, día 6, ojo, mi carne también, dice, reposará. Mi carne reposará, verso 9, confiadamente, 16:9. Mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Voltea conmigo. Esta es una profecía de Jesús. Jesús no vivió corrupción en su cuerpo cuando Jesús murió. Y esta palabra Jesús la tenía en su corazón como una promesa. Diga conmigo, promesa. Esta es una promesa. Jesús iba a morir, sí. Jesús iba a ser sepultado. Jesús iba a sufrir, sí. Pero Jesús, ¿qué fue lo que hizo que permaneciera en cumplir la profecía de morir por el mundo? Él se animaba a caminar y a hacer lo que estaba haciendo. No importaba el dolor, porque Él tenía una promesa que no importaba. Dios no iba a permitir, su Padre Dios no iba a permitir que su Hijo viviera corrupción. Dice el contrario, mi carne, dice, estará reposando confiadamente. Ahora, Hechos 2:26. Hechos 2:26, escucha esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Ojo, no solo dice la Biblia que fuimos crucificados juntamente con Él, sino que también dice que fuimos ¿qué? Sepultados juntamente con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Otra promesa, Mateo 16. Apunte las promesas, por favor. Mateo 16. Esta promesa es una promesa que Dios el Padre le dio a Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cuál era la promesa de Jesús? ¿Que quedaría muerto en el sepulcro? No, la promesa que resucitaría al tercer día. Hechos 2, aquí hay otra promesa. Hechos 2, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mire a Jesús, esta es la promesa de Jesús. A Jesús dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro. Hades es sepulcro, o es panteón, o también infierno. No me vas a dejar en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Otra promesa, Hebreos 10, verso 7. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿A hacer su voluntad o la voluntad del Padre? A hacer la voluntad de Dios. Mateo 26. Dice 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él nos
no me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario de que así se haga? Estaba Jesús hablando con Pedro. Pedro le dijo: Señor, pues manda ángeles. Digo, ¿qué crees que no tengo la capacidad de hacerlo? Pero hay una profecía que tengo que morir. Y en otra porción, Pedro le dijo: Señor, que no te pase esto. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Está diciendo Jesús: es que lo estoy haciendo porque estoy confiado en una promesa que Dios me dijo que si esto lo hago, voy a resucitar y traeré salvación al mundo. Última, 10, Isaías capítulo 50, verso 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Sabe qué significa poner mi rostro como un pedernal? Significa ser alguien fuerte de carácter. No importa lo que estemos viviendo, tenemos una promesa de Dios. Mantente firme como hombre y mujer de Dios. Mantente firme. No importa el tiempo que ha pasado y pareciera que no hay respuesta. Mantente firme, porque así como hubo una promesa de parte de Dios para Jesús, te voy a dar una buena noticia esta tarde. Hay una y más promesas que vienen de Dios para todos sus hijos. Y Jesús dice la palabra que Él se mantuvo firme. Él no titubeó. Él no fue alguien que se conmovió por la situación, sino que estando en el sepulcro se mantuvo confiado y reposado de que Él sabría que no iba a experimentar corrupción su cuerpo y que él, al tercer día Él resucitaría. ¿Y alguien sabe lo que pasó el tercer día? Se cumplió la profecía. Pero ¿qué hay que hacer en el día séptimo? Día de reposo. Es el día en que nosotros como cristianos necesitamos aprender a descansar en el Señor. Grupo de alabanza, pase por favor. ¿Alguien me completa este versículo? Porque por fe andamos, no por vista. Los hijos de Dios caminamos por fe, no por vista. Porque ¿sabes qué dice tu vista? Que no hay. ¿Sabes qué dice tu vista? ¿Sabes qué es lo que ven tus ojos? Lo negativo, las malas noticias. Tus ojos ven lo contrario. Pero ¿qué es lo que ve tu corazón? Vivimos por fe y no por vista, porque tenemos una promesa. Yo le dije al Señor, y Sandrita tuvo un accidente el domingo pasado. Yo la llevé al hospital porque me tocó el trancazo. La llevé al hospital y mientras iba en el camino orando por ella, declarando que no hay huesos quebrados y no va a haber cirugía, y ahí estábamos orando y pidiéndole a Dios. Cuando llegan al hospital y hacen todo lo que tienen que hacer, lo primero que dicen: tiene fractura y le vamos a dar una cirugía, a poner cirugía. Yo le dije a Dios: ¿qué rollo, Señor? Esto es increíble. Dios cumple sus promesas. Y estuve con mi hermana hace algunos días, una tarde de estas, y me dio la buena noticia: no va a haber cirugía. Dicen que los huesos a la edad de nosotros, bueno, yo no tengo 49 todavía, pero a los de 50 para adelante ya no les pega tan fácil los huesos. Pero a mi hermana le va a pegar muy bien en el nombre de Jesús. Jesús, ¿dónde estás, mi hermano? Tu hermano Juan. Me dieron una buena noticia hoy de que, ¿se acuerdan que oramos? ¿Qué fue, Pablita? Hace una semana también de
¿Juan qué, mija? ¿Juan qué? Bueno, Juan, pues, no es que no alcanzo a entender el apellido. Mata, Juan Mata. Ok, Juan fue atropellado. ¿Se acuerdan que oramos la semana pasada? Que tenía problemas en sus costillas, sus huesos, sus riñones, algo en su interior. Ahorita me vino a decir su hermano que no va a haber ni una cirugía y que su cuerpo está bien. Porque Dios cumple sus promesas. De 40 días. ¿Sabes, mi hermano? Todas estas respuestas es el día 8, día de el mover del Espíritu Santo, día de la resurrección. Pero todos estos casos, y tú y yo lo hemos vivido, antes de ver una respuesta, dime si no, la parte más difícil es la de la espera. Porque no sabemos en qué momento vendrá la respuesta. Jesús vivió tiempo de espera. Así como experimentó la muerte, usted y yo debemos experimentar la muerte al ego y al viejo hombre. Pero así también Jesús experimentó el reposo, también nosotros debemos experimentar el reposo de Dios. Dile que está a un lado tuyo: no te desesperes. Kenia, no te desesperes, mija. Ahora dile a esa persona: confía, Dios lo hará. Confía, Dios lo hará. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Póngase en pie, por favor. Mijo, cuéntanos. Me contaba Jesús, cuéntanos un poquito, ¿cómo está tu hermano? Bendito Dios, gracias a Dios y a sus oraciones. Ya lo dieron de alta, está en casa. ¿Cómo está porque hubo golpes internos, sabemos que su brazo también fue afectado, parte de su cuerpo? Pues bendito Dios, está totalmente, nomás lo mayugado del golpe del cuerpo, pero todo. Sus brazos los inmovilizaron, pero está sano. Está consciente, pero lo más importante que yo no sabía, cambió muchas áreas en su vida de él y de su familia, de nosotros, de conciencia. Empezó a ver la vida diferente mi hermano, porque dice que en la cama de donde él estaba enfrente una persona pues falleció. Pidió perdón a mis hermanos, porque unos que no se hablaba. Empezó a ver a su familia diferente, empezó a tomar otro tipo de conciencia, a valorarse mucho y a valorar a su familia. Gracias a Dios. Amén, amén. Gracias, Jesús. Wow, el mayor milagro es una vida transformada. Oremos, Jesús, familia, para el final de abril, si Él puede vivir su encuentro, va a marcar su vida. La obediencia, iglesia, siempre nos va a llevar a la vida. No importa lo que estés pasando ahorita, mantente como un embajador de Cristo con el carácter y la conducta de morir a nuestro viejo hombre, al yo, al ego. Y cuando haya o tenemos que tener la oportunidad de seguir esperando una respuesta de Dios, espera en fe, espera en paciencia, porque Dios lo hará. Mira lo que Dios te dice a ti, Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Dice los que esperan en el Señor. Si tú estás ahorita en el día de reposo, esperando el milagro que tú necesitas, dice el Señor, confía, porque los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Filipenses 4: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, aquí está el reposo otra vez, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Volteen conmigo. Los historiadores dicen que Jesús murió 3 de la tarde del viernes, 6 de la tarde del viernes, y muchos teólogos dicen que murió 2 horas antes de que terminara el viernes. Estamos hablando de 10 de la noche. Para los judíos, 1 hora, 2 o más, para ellos representa un día. Si Jesús murió 2 horas antes de que terminara el viernes, pasó el sábado en la sepultura, todo el día. Pero la Biblia dice que el domingo por la mañana, y una versión dice en la madrugada del domingo. ¿Alguien me puede definir como a qué horas es la madrugada del domingo? La madrugada es después de las 12. Vamos a ponerlo así: antes de que clareara el sol. ¿Puede ser madrugada? ¿Puede ser? Porque la Biblia dice que las Marías llegaron de madrugada y Jesús ya había resucitado. Ojo, ojo, ojo. Por eso la profecía dice: mi Dios, tengo tanta confianza de morir, porque no va a permitir que mi cuerpo vea corrupción. Y me puse a estudiar en internet cuántos días se necesita para que haya corrupción en el cuerpo de una persona que muere. Hay miles de respuestas y todo depende del ambiente, de la temperatura, del lugar y de la forma en que esté sepultado. Pero puede tardar meses o hasta 1 año en que el cuerpo se corrompa totalmente. Pero dice, y lo dice la palabra, que a los 4 días el cuerpo empieza a despedir todos esos olores tóxicos. A los 4 días. Jesús no estuvo exactamente 24/3, no estuvo 3 días exactos. Sin embargo, estuvo 3 días: el final del viernes, el sábado y al principio del domingo. Jesús estaba tan confiado, 2 cosas: que su padre le dijo: no te preocupes, no va a haber corrupción en tu cuerpo y no vas a estar en el sepulcro por más tiempo. Mi hermano, ¿qué es lo que ha estado viviendo tu vida ahora que te ha causado ya una desesperación? El Señor te hace una promesa: no vas a ser afectado, no vas a ser lastimado. Dios te va a dar la respuesta que tú necesitas en el tiempo correcto. Señor, estoy desesperado. El Señor te dice: es el momento de que vivas en mi reposo. Porque ¿sabes que viene después del día de reposo? El día de la resurrección. El día en el que el Espíritu Santo se va a mover y su poder se va a manifestar en tu vida, y la respuesta vendrá a tu corazón. Vamos, Cris, alabemos a Dios, alabemos al Señor. Vamos a tratar.
Hey, ¿qué tal? Soy Miguel Rodríguez y quiero darte las gracias por ser parte de esta gran comunidad en línea. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti. Te invitamos a suscribirte a este canal, activa la campanita para que YouTube pueda notificarte sobre el nuevo contenido. Comparte este video para bendecir a más personas y nos vemos la próxima semana.